Hola, ¿qué tal amigos y amigas de los campamentos Félix Rodríguez de la Fuente? Os habéis colado en lo que dentro de un poco va a ser la celebración del cumple de Patri. ¡Felicidades! ¿Cuántos cumples, Patri? 35. 35. Y las he emboscado a Patri y a Chris. Bueno, por no girar la cámara y hacer más lío, pero tenemos ahí un 36 menos 1. Pues, aquí lo reutilizamos todo, alargamos la vida útil de las cosas para no pedirle muchos materiales al planeta. Y bueno, vamos a celebrar el cumple de la Patri comiendo un poquito juntos, cenando juntas y viendo una cosa que a Patri le encanta. ¿Qué es lo que te flipa, Patri? A mí, la naturaleza. Pero vamos a ver una peli. ¿Qué peli vamos a ver? El libro de la selva, ¿no? Muy bien. Es la nueva versión de Mowgli de Netflix. Y, o sea, nosotros hasta las celebraciones tiene que ver algo con la naturaleza. Pero yo las he emboscado. Llevamos 2 semanas seguidas publicando vídeo de los campamentos. Hace 3 semanas fue la formación y preparación de los campamentos aquí en Valencia, donde haremos el campamento Misión Tortuga y nos presentamos el equipo, quiénes somos, qué hacemos por la naturaleza, todo. Ahí podréis ver un poquito más quiénes somos estas 3 personas, Chris, Marcos y Patri. Además, ya avisamos ahí que las 3 estaremos en el turno del Camino de Santiago de los 14 a los 17 años. La semana pasada yo estaba en Poza de la Sal, estuve con mi chiquitín, con su chiquitín también, en Poza de la Sal, preparando la marcha del turno 8-14 años, donde también estará Patri de educadora, que es ya como medio tía de Mario también. Y desde allí os conté qué es lo que vamos a hacer en el turno 8-14 años. Y le ha llegado ya el turno del Camino de Santiago, el campamento Félix Rodríguez de la Fuente, Camino de Santiago, 14-17 años. Os vamos a contar en este vídeo qué es lo que haremos. Yo os voy a contar un poco la idea general. Patri, que es una experta andadora, nos contará también cómo son las etapas, que yo le iré haciendo memoria, porque lo que tiene también es poca memoria. Ahora mismo, pero un lápiz largo. Portomarín de Palas de Rey no le dice nada, pero yo le iré haciendo memoria. Y Chris, que es la persona conductora de Gandalf, igual damos alguna pista de qué es Gandalf, nos contará, bueno, pues alguna de las cosas que vamos a comer y un poco la parte de logística que lidera ella. En el turno Camino de Santiago nos hemos dividido las tareas para que todo salga súper bien. Solo quedan 4 plazas cuando estamos grabando este vídeo. Hay un montón de gente veterana que sí que tiene muchas ganas de venir y que le va a hacer mucha ilusión descubrir qué hacemos este año en concreto. Y además hay también gente nueva que seguro que le vamos a dar alguna pista con este vídeo de las cosas que este año llegan. ¿Preparadas? ¿Sí? Preparada. Sí. Bueno, cada año es el campamento Félix Rodríguez de la Fuente al Camino de Santiago y cada año, aún así, le ponemos un lema. El objetivo que tiene el campamento es educar a favor del equilibrio con la tierra y a favor de los derechos de las personas. Dicho muy fácil, para que podamos vivir bien, lo mejor posible, de la manera más justa posible, que nos podamos cuidar lo más posible, que podamos... muy bien, esto también nos gusta mucho, ¿no? Siempre con respeto, darnos cariñito y también, bueno, pues poder vivir en equilibrio con la tierra, cuidar la tierra, pero cada año concretamos un poquito más, ¿no? En algún aspecto. Este año el lema que le hemos puesto se llama, lo tenemos aquí en la chuleta, pistas para no perderse, y cada día vamos a descubrir una de esas pistas para no perderse. Un poquito en la visión de Star Wars sería como para no irse al lado oscuro, ¿no? De la fuerza, podríamos decir. Entonces, bueno, así para que os suene, ¿no? Al primer día le hemos dicho, esta es muy fácil, pistas para empezar. Cada día luego vamos a hablar, uno de naturaleza, otro más social. Entonces, el segundo, pistas para comprender la vida salvaje. El tercero, pistas para no engancharse. El cuarto, pistas para saber qué es eso de la resiliencia. Bueno, lo vamos a ir explicando poquito a poquito. Es decir, que cada día, en la dinámica que hacemos en la tarde, y ahora os contamos cómo nos estructuramos en el Camino de Santiago, pues queremos descubrir alguna pista para poder vivir mejor. Y no solamente contarla de nosotros a los linces, a los participantes, a las participantes, sino que es que nosotras también aprendemos un montón, porque tenemos, afortunadamente, y gracias a las familias que confiáis en el proyecto, gente que sabe un montón, gente brillante, pues desde Unai, ¿no? Que ha viajado por todo el mundo y nos lo ha contado en un documental, una película, El viaje de Unai, a Sergio Ibarra, que dibuja unas hormigas que son brutales, ¿no? Es un experto dibujante y un experto en hormigas. ¿Ah? Andrea, también, que... Dilo tú. Bueno, Andrea, que sabe un montón, por ejemplo, de tratarnos con igualdad chicos y chicas. En nuestro grupo de jóvenes, que salió de aquí de este proyecto Félix, los jóvenes linces, que ahora ya hay 60 y pico jóvenes linces por toda España, de los 13 a los 25 años, es un grupo que hacemos de voluntariado, pues resulta que hemos hecho un proyecto chulo de hablar de cosas de igualdad con una diferencia de 20 años. Yo tengo 36, Andrea tiene 16, y durante todo este año hemos ido contando algunas cosas que, ¿cómo las veíamos?
digamos, ¿no? Entonces Andrea, por ejemplo, sabe un montón de esos temas y vienen al camino, ¿no? Vienen ahora, han venido otros años, entonces, bueno, es que son gente muy guay de la que todo el equipo aprende también, ¿no? Y además de estar la gente que veis aquí, los participantes, los linces, también vamos a ir invitando a gente especialista que nos va a ayudar de cada tema que hemos escogido para vivir bien, pues vamos a intentar aprender un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a desgranar, vamos a abrir como una sandía, la fruta favorita de Patri, el Camino de Santiago, para que lo podáis conocer bien, ¿vale? Lo primero que haremos es madrugar. Madrugar mucho, es verdad. ¿Cómo de mucho? Bueno, realmente antes de madrugar empezaremos con todos los preparativos de cargar Gandalf y demás. Pero madrugar mucho, pues nada, sobre las 7 de la mañana pues ya estaremos en pie para quitarnos un poco las legañas, coger el desayuno y ponernos en marcha. Espera, porque ese es el madrugón ya de mientras hacemos el camino. Claro. Vamos a hacer un poquito de flashback hacia atrás. ¿Cómo llegamos hasta incluso este momento del vídeo y al campamento? En febrero ya llevamos los últimos años haciendo aquí una comida en casa, donde evaluamos un poquito lo que fue el año anterior y nos imaginamos el siguiente, cómo queremos que sea. Desde la logística, qué restaurantes funcionaron bien, qué comidas, qué fue bien, ¿no? Qué materiales, todo, en la furgoneta, no sé qué, hasta las actividades, ¿no? Nos imaginamos un nuevo lema, unas nuevas dinámicas cada día y después de tener esa planilla, que es la que primero subimos a la web, luego, bueno, vamos hablando, estamos en contacto, todo, pero nos juntamos el fin de semana de formación, el que os contamos, como digo, en otro vídeo. Y luego ya, pues grabamos este vídeo y ya seguimos en contacto y lo siguiente que hacemos es un día de precampamento, donde Cris y Patri, la madre de mi hijo, ¿sabes? Y la confundí ahora con Patri. Cris y Patri cogen toda la lista de la comida, se van a hacer la ruta para ir haciendo la compra más gorda que vamos a comer esos días, intentando que sea una comida lo más responsable posible, es decir, que sea todo con el menor envasado posible, que ellas ven que sea lo más cercano donde estamos posible, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy a por el vehículo de apoyo, acabo de pasar los últimos datos con las últimas fichas que han llegado, las últimas gestiones de programa, el material más de actividades, todo, lo cargamos en Gandalf, que así llamamos a la furgoneta de apoyo que luego conduce Cris, y ahí viene el hipermadrugón, porque facilitamos el autobús para la gente que sale de la Comunidad Valenciana, que sale desde Valencia, y ha salido sobre las 3 de la mañana las últimas veces. Las 3 o 3 menos poco, o 3 y poquito. Eso quiere decir que hemos estado quedando a las 2 y pico de la mañana en la estación de sur de autobuses. Cris, que el horario nocturno lo lleva muy mal, pone cara de... porque en verdad quedamos aquí para salir a la 1 y algo de la noche, es casi como si no nos acostáramos, ¿no? No, casi no, no nos acostamos. Pues bueno, si nos dejamos caer 30 minutos y nos levantamos. Bueno, la Patri puede porque luego va en el bus y puede dormir, yo sí que intento dormir porque luego conduzco yo ese trozo. Entonces, nada, ya sube, como he contado, Patri en el autobús con la gente que viene de Valencia, llegamos a Madrid a la estación sur de autobuses, ahí estamos como 2 horas de parón con lo que hemos llegado de Valencia y empieza a llegar poquito a poquito, que es muy ilusionante, ¿no? Cuando llegan los linces, ¿no? Después algunos de no haberlos visto en un año o meses como poco, los abrazos que nos dan, que se dan entre ellos, que a veces entre ellos sí que nos han visto entre mucho, cómo llega a veces un poco vergonzoso a la gente que arranca, pero que enseguida va a entrar en calor, porque son muy acogedores, ¿no? Los chavales. Y nada, sobre las 9 y pico de la mañana arranca el bus nuevamente de Alsa, de estación sur de autobuses, destino, Pedrafita do Cebreiro. El vehículo de apoyo va todo el rato al ladito, que vamos Cris y yo, allá nos vamos turnando para conducir y el que no conduce aprovecha. Hombre, es que si no... Ahí Cris se pone sus 1000 almohadas y yo contra el cristal ahí. Y es un momento familiar porque aprovechamos para llevar a Mario, nuestro chiquitín, que también nos lo llevamos al Camino de Santiago. También. Y incluso detrás llevamos a Lobita, ¿no? Bien cogidita ahí para cumplir con todas las normas y todo el material, toda la comida, todo el material de actividades, a Félix, todo, ¿no? Lo llevamos ahí, la pañoleta, la guitarra. Y nada, comemos por el camino y que hace una parada al autobús y coincidimos con Gandalf. Y entonces ya llegamos a Pedrafita do Cebreiro. El Rubio, que es un señor enorme, es un taxista, nos sube de Pedrafita y con un acuerdo que ya tenemos de varios años y también nos deja ir a sus baños a hacer pipi, que eso está muy bien arriba. Nos lleva a un sitio que para mí es muy especial para empezar, que es O Cebreiro, ¿vale? Es la ermita do Cebreiro, toda esa zona es una aldeíta, ¿no? Ya en las alturas, entre las nubes, ¿no? Es un sitio como para mí
muy mítico, muy romántico para empezar el Camino de Santiago. ¿A ti te mola? A mí me encanta, es como muy pequeñito, te transporta a otra época, todo de piedra, todo verde, todo... Es como, vale, ya estamos, hemos llegado. Después de todo el día, pues nos tiramos todo el día en el autobús, ya estamos, esto empieza. Es verdad, es muy la Galicia medieval, ¿no? Ahí entre las casas, la niebla, ¿no? ¿A ti te mola? Sí, sí, no, lo que decía ella, me parece de cuento, o sea, es todo súper la piedra, es como muy bonito, sí. Que guay, podían haber grabado, no sé, The Last Kingdom o Nightfall, una de estas nuevas series no medievales, le pega un montón. El Hobbit. El Hobbit, total, está muy guay. De hecho, yo tengo una imagen que me gusta mucho, que es, bueno, al llegar ya todas arriba, pues nos sentamos y hacemos una primera presentación del equipo, del Camino de Santiago, del proyecto, qué vamos a hacer, un poco cómo nos vamos a mover durante esos días, todo. Y está muy guay porque lo hacemos al ladito de la ermita que hay, bajo unos robles súper chulos, a veces con un poco de niebla, ¿no? Todos ahí en esa hierba, ahí en las alturas. No sé, para mí es un comienzo muy apoteósico, la verdad, es como muy digno de la aventura que vamos a vivir esos días, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Sí. Tú lo recuerdas ahí también, ¿no? Muy... Yo lo recuerdo muy, pues como dices tú, ¿no? Es debajo de los robles, que es un árbol maravilloso, todos allí juntos, en circulito, o sea, explicando un poco qué es lo que vamos a hacer todos los días y cómo llegan los chavales y poquito, eso me encanta. Qué guay. Tenéis fotos, a veces hemos hecho blog en la web y buscando, tenéis un buscador en la web, lo vais a poder ver, en el canal de Telegram Campamento Félix, haciendo scroll o buscando por fechas, julio 2018, 2017, ahí subimos un montón de fotos y vídeos día por día, de audios, de todo, ¿vale? Vais a poder ver estas cosas que os contamos. También en el Facebook de Quirios Educación también hemos subido algunos años, veréis álbumes de fotos, bueno, vais a poder ver en imagen todo esto que os estamos contando. Es muy emocionante porque yo intento dejarme la piel ahí para meternos ya en esa aventura por un mundo mejor que queremos vivir, de cuidarnos de todo. Hay gente que nos cuenta que el proyecto, hay vídeos también en la web, que el proyecto pues le ayuda mucho a vivir bien, a estar bien, ¿no? Estas cosas que vivimos juntas, cómo nos tratamos, con lo que pensamos, hacia dónde apunta el proyecto, que hay gente que ha estado esperándolo durante todo un año como con muchas ganas, lo cuentan en sus stories de Instagram a veces, nos lo cuentan por WhatsApp, por privado, ¿no? Y cuando llega ese momento, pues se emocionan mucho y con ese primer momento, pues ya caen algunas lagrimillas, ¿no? Y eso es un poco raro para la gente que empieza, ¿no? Porque sí, en ese momento sí. Es como ostras, ¿dónde me he metido? Pero bueno, enseguida eso, damos mucho calorcito, la gente se siente muy a gusto. Entonces, bueno, eso, presentamos el campamento, ¿vale? En ese pistas para empezar, nunca mejor dicho, porque lo que vamos a dar es pistas para que andes lo más a gusto posible, porque no solo es de las grandes cosas, de las grandes ideas hermosas de la vida, sino cosas muy prácticas del peso que tienes que llevar, cómo llevar, ahí la Patri es una experta, ¿no? De cómo tienes que llevar la mochila, el peso, cómo te lo tienes que ajustar. El calzado, los calcetines... Es todo, ¿no? Es decir, lo que llevamos dentro de la mochila, dependiendo de cómo se ponga el peso, te va a ayudar o te va a pesar más para el camino. Y bueno, allí hablaremos un poquito sobre cómo lo tienen que hacer, incluso el momento de andar, o si llevan bastones, porque toda ayuda es poca. Total. También un poco de cómo nos vamos a organizar en las comidas. Por las mañanas, Chris, allá donde estemos, les facilita fruta, cosas para que se hagan un bocata. El menú que nosotros facilitamos es vegetariano. Luego a mediodía sí que hay ese menú con todo, ¿no? Quien quiere pedir dieta vegetariana puede, pero quien no, hay de todo, ¿vale? Vamos a comer a un bar o restaurante concertado, que lo hemos probado durante un montón de años. Es lo que un poco llevan revisando Chris y Patrick una otra vez, hoy también lo han hecho, sí, en un sábado de voluntariado. Pues mira, estamos haciendo este vídeo y han ido preparando, llamando, viendo, bueno, pues sitios que nos hagan el mejor precio, pero que a la vez sea el menú, pues eso, lo mejor posible, que nos atiendan lo mejor posible, que estemos, que es lo que queremos todos los días, lo más a gusto posible. Entonces, bueno, por la mañana les facilita eso para que lo puedan coger y andar con ello ya, y que desayunen cuando quieran, porque hay gente que a las 6 y pico de la mañana a veces, pues no les entra nada, ¿no? Sí que Chris, a mitad camino, se para, y iremos diciendo algunos sitios donde pararemos, y entonces ya nos hace unos bocatas súper ricos, normalmente de paté vegetariano o vegano, súper rico. El primer año que lo hicimos tenemos dudas si lo comerían, pero ¿se lo comen? Bueno, se lo comen súper a gusto. Yo creo que también, bueno, a mí es que me sabe todo más bueno en el camino, no sé, es verdad. Estás allí, a lo mejor, no sé, estás andando, estás como, ¿no? Cansado ahí, te faltan energías y es como...
Ay, qué bueno el bocata de paté. Sí, sí, la verdad es que gusta mucho. El pan gallego, pero ojo, el aceite casi siempre lo hemos traído de Vejís, que lo compramos en Vejís en Castellón, donde hacemos también campamentos con coles. Bueno, pues eso, ¿no? Que está muy rico. Y eso del almuerzo, la comida, efectivamente, en ese local concertado que hemos dicho, como comemos tarde y cenamos pronto y comemos tanto, porque la verdad que los menús del Peregrino están a buen precio, pero llenan que te pasas, ¿vale? Sí, dices, no, adelgazaré haciendo el camino. Bueno, no, bueno. Entonces, bueno, pues no hay hambre para merienda, nunca nadie nos... El primer año llevamos en 2014 y sobró, así que directamente vamos a la cena. Entonces, sí que la cena se cocina por equipos, un día liderado por Patri, otro día liderado por Chris, 3 o 4 es rotativo para que todo el mundo pase por esa faena, luego contamos qué hace el resto y luego ya a dormir hasta el día siguiente. Eso en cuanto a la comida, ¿vale? Entonces, en ese día a día, pues nos hemos quedado que estábamos viajando hacia Perejil Cebrero, hemos subido allí, nos hemos presentado todo, ya sabiendo lo que tenemos que hacer, pues nos hacemos la cena, como hemos dicho, esa primera cena, pero es especial desde hace 2 años. Es una cosa que hacíamos en los turnos de 8-14 años y la hemos querido rescatar en este porque es bonita, nos ayuda a conocernos y además está muy rica. Es lo que llamamos la comida de los pueblos. ¿Y eso de qué va? Pues va de que cada lince trae cosas típicas de... Claro, como vienen de todos los sitios de España, bueno, todos, pero de muchos sitios de España, pues cada uno trae algo típico y entonces compartimos y está muy, muy guay. Además que está todo muy bueno, es de, ay, ¿esto quién lo ha traído? Ostras, pues lo ha hecho mi abuela, ¿no? Pues lo ha hecho mi madre, ay, pues qué bueno, no sé cuánto, está guay. Es un momento muy chulo, porque yo voy preguntando, a ver, ¿esto de quién es? Ah, esto lo he hecho con mi abuela, son huevos de, ¿no? Sus gallinas, no sé, ¿no? Por decirlo. Sergio siempre nos trae los huevos de la Vera, ¿no? De Extremadura, que están riquísimos. Bueno, entonces es un momento muy guay, muy rico, el equipo refuerza con fruta para el postre y pan si hace falta y todo, el aceite de vejí que está muy bueno, todo, y nada, después de la primera cena, lo que hacemos es, bueno, fregarlo todo, también se frega por equipos, se queda limpio, ahora me sale la palabra. Y desde hace 2 años estamos durmiendo en el refugio que tiene allí, que es muy guay, de maderita, muy como la aldea, muy acogedor, y hacemos ya la asamblea dentro, que es muy guay, y ahí dormimos todos juntos, ¿no? Que, bueno, a mí me gustó mucho el año pasado, fue como muy recogido, muy bonito. Y, bueno, las asambleas nuestras siempre son como para cerrar el día, lo que menos te ha gustado del día para aprender, lo que más para seguir insistiendo, es voluntario, y un poco, bueno, pues nos ayuda a cerrar el día con ese broche de, bueno, a ver qué hemos aprendido hoy, ¿no? Es como ponerle un broche chulo a ese día tan emocionante que hemos vivido. Y bueno, lo mejor es como terminamos la asamblea, ¿no? Cantando ahí nuestra mítica canción que todo el mundo estamos esperando con ansias todo el año, de 1.000 millones de estrellas. Claro, cuando empezamos este turno en 2014, pensábamos, bueno, son un poco más mayores, no sabemos qué cosas igual ya no les molan, ¿no? Y resulta que eran como los principales fans, ¿no? De algunas de las cosas que habían sido ya tradiciones en el turno 8 a 14 años, como la canción de cierre de día, el 1.000 millones de estrellas, ¿no? Que tiene, como todo lo que intentamos hacer, un mensaje de, bueno, aunque a veces las cosas se ponen difíciles, y es verdad, ¿no? Las 3 de aquí hemos visto que a veces la vida poco complicada, ¿no? Pero siempre hay algo por lo que merece la pena seguir, ¿no? Así que, bueno, pues es un buen mensaje para acabar el día. Así que el segundo día, en verdad, es cuando ya empezó el campamento Félix, primer día, pero el segundo día arrancaría, sí que sí, el Camino de Santiago, donde la Patri, cuando ningún chaval se lesionó, o no se nos ha lesionado nunca, y han hecho casi todas las etapas, todos los chavales que hemos tenido siempre, la Patri el año pasado, a la media hora, ya se había lesionado. Así que hay que calentar, Patri, todo este año, en vez de explicárselo a los linces, o más que explicárselo a los linces, se lo explicaremos a Patri. Exacto, exacto. Así que linces, por favor, ya podéis ir trayendo para explicármelo bien. Que no me quiero volver a lesionar, este año lo termino. No hagáis lo que yo. No, nada, la verdad que fue una mala suerte, para eso llevamos el vehículo de apoyo. Por si alguien tiene alguna necesidad, pues Chris está atenta. En este turno, a diferencia del resto, les pedimos que se traigan el teléfono móvil para usarlo de forma responsable, no durante las actividades o no, pero sí en esto nos permite estar localizados. Hay un grupo donde compartimos, ya vamos por aquí, ¿quién viene por aquí? ¿Quién está por acá? Chris pone, ya estoy en el punto del almuerzo, acordaros, es, ¿cómo se llama? A ver, ¿te acuerdas de alguna hora si a bote pronto? ¿Con no. fría era uno?
Fonfría, es Fonfría, verdad. ¿no? Estamos en Fonfría, kilómetro 113, ¿no? Me lo estoy inventando ahora, ¿no? Melide, otro. Melide, otro, ¿no? Veréis la furgoneta, perdón, no, Gandalf. Esto lo descubriréis en el camino. ¿Ya lo has descubierto? Ups. Está ahí con Gandalf no sé dónde, ¿no? Ahí con la comida rica. Bueno, pues está muy bien para localizaros. Además está la geolocalización, todo. Recuerdo que es imposible perderse. O sea, está lleno de flechas amarillas. El camino está súper marcado. Hay decenas, si no cientos de peregrinos en cada etapa porque hacemos el tramo más transitado, que es el camino francés, en las fechas más transitadas. Bueno, es imposible perderse. Pero cada uno tiene que andar a su ritmo. De hecho, la Patri normalmente más rápido que yo, y yo más por atrás, y algunos ya salen y ya casi han llegado a destino porque son verdaderas flechas humanas, ¿no? Así que, bueno, por eso vamos bien conectaditos. Total, que nos ponemos a andar. La primera etapa discurre al principio entre un bosque muy guay en la niebla, a veces con una llovizna ahí finita. Eso sí, nos levantamos muy pronto, 6 y algo, ¿vale? Arriba, un pis, recoger las cosas, meter tu saco, paquetarlo todo en la mochila. Chris reparte el desayuno, no sé qué, y nos ponemos a andar, ¿vale? Con tu credencial, ¿vale? Para que te la puedan enseñar, tu pañoleta, por supuesto, que la habremos repartido la primera noche, es un momento muy especial, ya ahí hay muchos veteranos con mucha cinta que recuerda todos los años que has venido, bueno, todo muy especial, y nos ponemos a andar. Es un primer tramo ahí de árboles, luego hay un monumento muy conocido que es el Monumento al Peregrino, que está así como sujetándose el gorro con un palo, ¿verdad? Un tramito ahí como por sendero, y luego viene uno de los, quizá la mayor subida, así para empezar, de lo que haremos todos los días. Sí, a ver, no es muy larga, ¿no? Pero así para pillarte en frío cuesta, ¿eh? Y es que subimos al Alto do Pollo, en el que este año por fin encontré los pollos. Sí, hay gallinas por ahí, ¿no? Y te espera siempre un pastor alemán enorme, sí, que siempre pienso que me va a destrozar a Lobita que anda con nosotras, pero no, siempre se porta bien. Es súper bonachón. Y hay 2 barecitos en los que yo de normal hago parada técnica. Dejas peso. Bueno, allí empieza a repobrar ya el camino. Eso también viene muy bien. Si la naturaleza te llama a Whitmore, pues siempre hay sitios para que tú le respondas, ¿vale? Y eso está muy bien, cada casi 500 metros, ¿no? Está guay. Bueno, pues nada, luego es caminito así ya más llanito, todo muy bonito. Los paisajes son brutales, sobre todo al estar tan alto suele estar como nublado, con la llovizna. Es un arranque muy Galicia, ¿no? Diría yo, a mí me gusta mucho. Y ya casi cuando te despistas has llegado al almuerzo, ¿no? Que Chris ahí nos espera con los primeros bocatas, muy rico. ¿Cómo ves a los primeros que llegan ese primer día? Pues a veces se me pasan, y llegan ellos antes que yo y se pasan, que uno va muy rápido. Nada, bien, la verdad es que vienen cansados de la subida, ¿verdad? No sé. Sí, es verdad que eso algunas veces, algunos tienen tantas ganas, ¿verdad? Que se pasan ahí de rápido. Bueno, seguimos andando, y ahí vamos a llegar. Bueno, hay que decir que para mí esta primera etapa, primera y media, son las más bonitas, ¿no? Llegamos a un sitio que a mí me flipa, Triacastela, ¿no? Llega un momento en el que empiezas a bajar entre unos robles brutales, ¿no? Es un primer buen momento, una primera etapa donde Camino Santiago, Campamento Fuelero de la Fuente, mola mucho porque en esta parte del Camino Santiago, la primera parte del día hacemos la etapa, charramos mucho con los chavales, pero no adrede, te lo vas encontrando y vas charrando mil cosas. Nos sirve para conocer mejor que nunca a los chavales con los que llevamos creciendo, algunos desde los 8 años, ¿no? Que vienen al turno 8-14, y es súper guay, ¿no? Entonces, bueno, de estar ahí charrando, de repente, eso, empiezas a bajar y te encuentras ahí con unos robles que la flipas súper bonitos, ¿no? Donde Patri perdió la caña de su abuelo, se la dejó ahí apoyada. Y sí, Voy a poner mi agua. Mi primer año pues iba andando, paré en una fuentecita a echar agua y luego se me olvidó. Iba tan ensimismada por todo lo que me rodeaba, porque vas andando por una senda, ¿vale? A veces te encuentras en un murete de piedra, o sea, muy, lo que digo, muy a los Hobbit. Bueno, a mí es que me encanta el Señor de los Anillos. Aquí cada uno tira lo suyo. Y me la dejé allí. La verdad es que la pobre caña, que tenía más de 30 años, vio su destino en el Camino del Santiago. Al año siguiente dice, voy a ver si aún está. Bueno, eso es importante, estar pendiente de tus cosas, porque siempre vamos hacia adelante, ¿no? Así que no te dejes cosas, ¿verdad, Miguel? Miguel el año pasado, bueno, estos años ha vuelto a casa solo con la mochila. Él iba dejando regalitos, ¿no? Desde Triacastela hasta Santiago. Sí, pero no era el único, Rubén también le tocó volver. Sí, Rubén también es verdad que deja regalitos.
Está guay y yo soy la primera que cuña el pasaporte en todos La los credencial. sitios. Eso, la credencial. Para mí es pasaporte, yo le cambié el nombre. Claro. La credencial, pero luego acordaros de volver a cogerla. No os la dejéis allí. Exacto. Es que somos tan generosos, ¿no? Que vamos dejando... Bueno, llegamos a Tracastela, es precioso el albergue público al que vamos. Normalmente en ese, como sale todo el mundo tan fresco, pues solemos llegar todo el mundo al público. El presupuesto hemos considerado dinero para los públicos, que son los más baratos, son 6 euros la noche, pero están muy bien, y algunas plazas, entendiendo que no cabemos a veces todos en los públicos, para albergue privado, que está entre los 8 euros, algunos 10, ¿no? Sí, Algo por así. ahí. Y el equipo pues nos dividimos en función de las necesidades de ese día para que intentemos que todo el mundo esté acompañado. Los pueblos son súper chiquitines, si no estamos al lado unos de otros, ¿no? Entonces, bueno, hacemos cola porque los albergues los abren a la 1. Sí, A la 1. a la 1, algo así, y entonces como solemos llegar antes, porque tenemos algunos super atletas, ¿no? Pues nada, hacemos cola y con las mochilas, no sé qué, y es súper importante, nos lo piden todos los albergues, siempre, DNI y tarjeta sanitaria siempre aquí, pegada en la frente, ¿me he hecho daño? Atornillar. ¿Vale? Para que no se nos olvide. Nos lo van a pedir en todos los albergues. Y la credencial, claro, que os daremos al salir, la compramos el equipo y os la damos ya ese primer día anterior. Bueno, realmente en los albergues solo nos piden el DNI, pero la tarjeta sanitaria sí o sí por si acaso, que hasta el momento toquemos madera, no hemos tenido ninguna urgencia gorda, excepto la mía, del pie, pero si hay que ir al médico sí que nos piden la tarjeta, no nos vale ninguna fotocopia. Correcto. Entonces, el albergue está en un sitio brutal. Tiene al fondo una laderita brutal de castaños centenarios que una familia de allí salvó de la especulación inmobiliaria, es decir, en la década loca, 97-2007, la querían convertir en ladrillo, como tantos sitios en España, Y la familia, que la conocemos, dijo no, preferimos eso, aunque no ganemos ese dinero, porque entendemos que hay otro valor, que tiene que ver mucho con este proyecto también, ¿no? Del bien común. Y nos encanta. Y luego el albergue está en una pradita súper guay, donde hemos dormido a veces con tienda de campaña, todo, y pasa un río, donde hacemos la dinámica de la tarde, todo es súper bonito. Comemos en un sitio que nos tratan muy bien, ¿no? Lo estrenamos el año pasado y comimos muy guay. Sí, en el Complejo Sacobeo se llama. Ok, que yo recuerdo, ¿no? Muy bien la comida, todo, unos postres guays, ¿no? Unai comió como 7 o 8 ahí, es posible, el año pasado, ¿no? Se puso ahí las botas. Nada, y entonces, después de comer, en función de la hora que hemos acabado de comer, yo les digo, hey, tenemos unas 2 horas, hasta las 5:30, hasta las 6, la hora que sea, para ducharnos, dormir una siesta, lavaros la ropa, ponemos lavadoras conjuntas, por eso decimos que traigan un poquito de dinero también, pues si hay algún recuerdo, y para lavadoras conjuntas tocas como a veces a 20, 30 céntimos, 50, depende entre la gente que lo ponga, y secadora, y así todo queda bien limpio. Hay que acordarse de coger la ropa al día siguiente, tu ropa, ¿verdad, Ernesto? No me robe los pantalones, que esto ya ha pasado. Y de repente, me han robado los pantalones, no sé qué. Yo había sido un lince, ¿no? Y él, de repente, en la parada siguiente, dice, Marcos, estos pantalones son tuyos. Y el pobre lleva unos pantalones que cabía otro Ernesto dentro, ¿no? Bueno, pues eso. Y ya luego hacemos la dinámica. Y es donde cada día pues tratamos una temática. Nos vemos a las 6 o por ahí y entonces hablamos de un tema. Más que nosotros contarles, les proponemos algo y se genera como un intercambio de ideas, de emociones. Es muy guay. Porque además el equipo no es niños que os vamos a enseñar. Es también abrimos el corazón, ¿no? Y es un momento muy enriquecedor, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Exacto. Yo creo que es más mira, esto... Creemos que es importante hablarlo os queremos hablar sobre esto que pienso que es un problema, ¿no? Y luego ellos van dando sus opiniones, que es muy enriquecedor porque, como dice Marcos, no es os voy a enseñar, os voy a decir yo que esta es la verdad, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad absoluta? Pues cada uno tiene la suya, pero lo bueno es poder hablar entre todos y contrastar, ¿no? Que es lo que a mí siempre me ha parecido súper enriquecedor y bueno, yo he aprendido mogollón de ellos. Ellos han aprendido de mí la sandía, pero yo de ellos siempre me llevo algo en la mochila para casa. La verdad que esas tardes para mí son de lo mejor del proyecto Félix, de todo, de todos los turnos. Bueno, ese primer día vamos a hablar pistas para comprender la vida salvaje. Queremos, sobre todo, a ver si podemos hacer videollamada, lo que sea, con Carlos Sanz, es seguramente el mayor experto de lobos de España. Esta tarde me enviaba también cosas de lobos por el WhatsApp, es fantástico. Estuvo trabajando con Félix Rodríguez de la Fuente y bueno, queremos que nos introduzca en buena parte de la vida salvaje que queda en nuestro país, que son nuestros queridos lobos, ¿no? Y ya habrá un parte del equipo que estará con Cris o con Patri, preparando. ¿Qué tenemos de cena ese día?
Ensalada de pasta con muchas cosas. Hay cosas ricas en cualquier Cosas caso. ricas. Muy bien, fantástico. Y nada, luego ya como os hemos dicho, la cena, la asamblea, dormir, todo. Nosotros recomendamos sobre las 10 y pico para que descansen. Mientras no hagan ruido ya y estén dentro del albergue, ya cada cual gestiona su sueño. Eso sí, a las 6 y pico, kikiriki, canta el gallo, los despertamos, con mucho cariño, eso sí, y ya el arranque ya no nos vamos a enrollar, todo igual. Eso sí, os contamos un poquito de la etapa. Estrella Castela, Sarria, como os digo, esta sí que sí para mí es la más bonita porque hay un trozo, habréis visto seguramente cuando veáis fotos del camino, si no lo habéis hecho nunca, estos senderos galería de árboles, con árboles enormes que casi es como una especie de pasillo natural, es en esta etapa, es en la primera parte de Tracastela a Sarria, ¿no? Es súper bonito. Y además a mitad paramos en un monasterio espectacular, que es donde almorzamos, que es en Samos, ¿no? Donde hablamos además de una especie de cómo se vivía y se pensaba en la Edad Media un poquito, ahí sí que es el único día que, porque normalmente en el almuerzo llegan, están un ratito, cuando quieren se van, pero ahí sí que les pedimos que quede todo el mundo, porque merece la pena, ¿no? El sitio es brutal, entonces es muy bonito, no sé si... Sí, no, a ver, a mí me encanta. Y mira que he ido años, todos los años vuelvo a hacer foto y vuelvo a ir al monasterio a que me cuñen. Porque el sitio, o sea, no solo el monasterio es en sí, por estar como en un vallecito, el río al lado, tienes puentecitos por los que pasar. Es muy bonito el sitio. Qué guay. ¿Samos? ¿Algo? Nada, el almuerzo muy rico. Que bueno, como estamos tanto rato allí, pues es el día que más almorzamos. La verdad que sí, yo vengo como el Kiko ahí. Vale, y luego ya seguimos andando todo, llegamos a Sarria y, bueno, en Sarria vamos a un albergue privado muy guay, ese es el único que vamos privado porque es que nos han tratado súper bien, nos dejan poner la furgoneta al lado del albergue, cocinar dentro, es que nos tratan súper bien, el albergue Obradoiro, sí, efectivamente, y ese día vamos a hablar de pistas para no engancharse. Siempre el tema de Dino a las drogas, pues ha estado, como potenciamos una vida sana, hasta transversal, pero este año le queríamos dedicar como toda la tarde, ¿no? Entonces estamos buscando una persona, bueno, pues que haya tenido esta situación, ¿no? De estar con las drogas y ahora ya no, y nos pueda contar, bueno, por qué no merece la pena, qué le llevó a salir de esta historia, todo. Queríamos hablar con la gente de Proyecto Hombre, nos está ayudando gente, amigas como Alba, ¿no? De Galicia, a buscar los contactos, y bueno, queremos dedicarle esta tarde a lo de siempre, ¿no? ¿No? A las drogas, sí, a una vida sana, que tiene un montón de cosas por las que merece la pena vivir, ¿no? O sea, es que no tengo mucho más que decir. Vale, que te he visto ahí como con la palabra que se salía. ¿Qué cenamos ese día? Ese día couscous. Couscous. Con burrito y ahí, eso también, eso tiene muy buena acogida, ¿eh? Eso gusta mucho. Y sus verduritas, el tomatito que ponemos y todo. Bueno, es un día que algunos se comen hasta 4 burritos, ¿eh? Sí que es verdad, porque hay un montón de cosas, pimentito frito, tomatito ecológico, el calabacín, las pipas también, zanahorias. Y te puedes poner como lo que tú quieras, la levadura, no sé qué, y está súper rico, ¿no? Entonces, devoran, está muy guay. Vamos a ir ya así rapidín, para que no se haga más largo las cosas que ya sabéis, todo igual, ya siguiente día, ¿vale? Saltamos y vamos de Sarria a Portomarín. Esa es una etapa también muy guay. Esta es la que paramos, paramos en el señor invidente que nos sella, sí, ¿es esta? ¿El almuerzo? Yo no lo sé. En la mezquita esta, sí, ¿no? Ahí... En la mezquita, no, en la ermita. En la ermita, una ermita pequeñita que a las 8:30, sí esta, 8:30, 9, ¿vale? Te vaya ahí el señor, pero todos los días está puntual, ¿vale? Él está ciego. Es majísimo. Pero majo, no, lo siguiente, es súper majo. Y te lo ves que es capaz de valerse de todo y luego llega allí, entabla conversación con unos, con otros. O sea, no sé, para mí es algo increíble. Es decir, gente que a lo mejor al tener una deficiencia física le entraría, yo qué sé, el no tener ganas de hacer nada, y este hombre es que es como un modelo a seguir para mí. Y aparte está puesto al lado de un merendero en el que tenemos las vacas a 10 metros en una valla, o sea, están detrás de una valla, pero comemos con ellas al lado y todo, ¿no? Es, yo qué sé, algo increíble. Qué guay. Sí. No, eso es el almuerzo en Ferreiros, creo que es. Es verdad. Ahí, con las mesitas y eso, que mientras almuerzan y eso van a cuñar, es verdad. Aparte de que ahí es verdad que empezamos a ver las vacas a saco, que es muy Galicia, ¿no? Que es súper guay. Es verdad que ahora he recordado que aquí hay una tiendecita, hay un montón de tiendas de souvenir, merchandising, ¿no? De tazas del Camino de Santiago, de las pulseritas, todo lo que llevamos, los pines del camino. Y yo aprovecho, como
en la pañoleta, cuando superas el Camino de Santiago, con el Campa Félix, te damos este pin del Camino de Santiago. Hay un señor muy majo que está ahí desde hace un montón de años, que tiene una tiendita, y yo siempre aprovecho ahí, que paso a primera hora, para comprarle ya los pines, porque están un poco más caros que en Santiago de Compostela, que los puedes encontrar más baratos, pero es que es muy entrañable, y hay mucha gente como muy, ¿cómo te diría yo? Muy entrañable en el camino, y siempre me gusta como, bueno, venga, pues a ti, ¿no? Y bueno, gente que te vas encontrando guay. Seguimos hacia Portomarín, tiene una bajada como muy a saco, no, al final, no es como, vamos, aquí es el día en el que a alguna gente se le hace un pelín más larga, porque empieza a verle poco la complicación de que sean 20 y pico, bueno, no lo hemos dicho, el día anterior la primera etapa fueron 21 kilómetros, estas son como unos 25 kilómetros, algo así, entonces esta ya es como, uy, no, ya te tira un poco de sisa ahí ya las piernas, ¿no? Sí. Pero bueno, a partir de aquí le vas cogiendo el ritmo. Pero ya cuando ves lo que es la bajadita dices, ya estoy aquí, que ves ahí a lo lejos Portomarín, iba a decir Trancastelabro, ¿no? Ves Portomarín y dices, ya, el momento que estás en la bajada ya te ves cruzando el puente, subiendo las escaleras, y ya llegando al albergue. Es que es muy guay porque Portomarín tiene una iglesia fortaleza que al construir el embalse todo la movieron piedra a piedra donde estaba y se ve muy imponente. Es de interior, es un pueblo de interior, pero parece así de pescadores por tener el Miño y el embalse al lado. Y, o sea, es muy bonito, ya se ve desde lejos, con esa iglesia fortaleza que destaca un montón. Entonces, es muy guay la bajadita, que la vas viendo casi todo el rato. Y efectivamente, como dice Patri, has de cruzar un superpuente que te da para foto chula selfie, ¿verdad? Ahora que estamos en esa etapa ahí de redes, todo. Pero bueno, es bonito porque estamos contando una experiencia muy bonita, ¿no? Y yo la cruzo ahí con Lobita, todo muy guay de la Correa, con Mario el año pasado. Y bueno, ya llegamos ahí, las escaleras que dice Patri, y hacia el final está el albergue público de la Xunta, si no hable en el municipal y si no en alguno de los privados, bueno, pues que además tiene también una campita ahí de hierba muy agradable, ¿no? Donde todos los años vemos al niño de la bici, ¡ñe, ñe, 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 ñe! Hay un niño que nos hemos encontrado hace 3 años, que cuando hacemos la dinámica de la tarde, se tira ahí en bici, pero a la misma hora, el mismo día, un año diferente después, ¿no? Es súper gracioso, ¿no? Y los veteranos se parten. Bueno, ahí eso, comemos, tiempo de descanso, todo, y dinámica ese día, la hemos llamado pistas para saber qué es eso de la resiliencia. Bueno, es la idea de que el planeta, a pesar de que a veces le damos, porque estamos viviendo a veces en general un poquito de espaldas a la Tierra, los plásticos, el cambio climático, la nuclear, todo, bueno, pues que aún así el planeta tiene capacidad de recuperación. Pero es como que no hemos de pasarnos, ¿no? Es como no tiremos mucho de la cuerda, que si no el planeta al final no puede tener esa capacidad de recuperación. Hay un vídeo, hemos compartido en la carta de los linces que hemos estado escribiendo durante el curso, sobre las ballenas y el equilibrio en los océanos, todo está en la página del campamento, está en la carta de los linces que he escrito con el equipo, los linces pueden frenar el cambio climático, que explica muy bien esta idea de que el planeta es capaz de recuperarse en parte de lo que le hacemos, pero que hemos de cambiar cómo estamos viviendo para poder vivir más en el equilibrio con la Tierra, porque no es capaz de aguantar todo lo que le hacemos, ¿no? Y vamos a vivir mejor si somos capaces de vivir de forma más tranquila, más sencilla, y más en contacto con esa naturaleza que nos da la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la dinámica de la tarde, vamos a ver ese vídeo chulo, a contar esta idea, todo, a que nos cuente sus experiencias, no sé qué, y cena, ¿qué tenemos de cenar? Espaguetis. Qué guay. ¿Espaguetis qué van a llevar por ahí? Llevan verduritas. Además, también está hacemos como un, no sé cómo decirlo, como un pisto así de verduritas, todo ellos lo trocean todo así súper chiquitín y después también, pues eso, con el tomatito y todo, está como muy bueno. Este día también comen un montón. Sí. Espaguetis. Sí, ahí con la olla enorme, ¿no? Haciendo los espaguetis, recuerdo. Bueno, muy bien. Me gusta mucho también la asamblea de ese día, porque está la casita esta que parece de Casper, ¿verdad? Sí. Y entonces me gusta sentarme cuando toco el 1001 de estrellas, como en el asiento de arriba de la escalerita que tiene. Está muy bien porque los veo a ellos que ya están como muy tiernecitos del camino, y la ladera de enfrente que es muy bonita, ¿no? Al otro lado del Miño, y es muy guay, la verdad. Esa imagen con el sol cayendo, la iglesia fortaleza, muy chula. Al día siguiente hacemos en Portomarín Palas de Rey. Ahí recordamos siempre un chiste malísimo de Edu, uno de los linces más veteranos, sobre dónde estaban las Palas del Rey, malísimo. Pero bueno, lo adoramos a Edu. Y entonces, bueno, Portomarín Palas de Rey es una etapa ya
Es chulo porque a medida que nos acercamos hacia Santiago, vamos viendo, o sea, el paisaje siempre es bonito, pero vamos viendo un poco la degradación de ecosistemas. Al estar a más altura, en las primeras etapas, están un poco mejor conservados los árboles más ancianos y los ecosistemas, los bosques más, no diré originales, pero sí más antiguos, y al ir acercándonos vemos más las explotaciones de papel y madera, ¿no? Empezamos a ver eucaliptos en esta etapa, ¿no? Empezamos a ver pinos, efectivamente. Pero a ver, pinos, dices, hay en toda España, sí, pero pino ya de repoblación expresamente para madera o papel, igual que el eucalipto. El eucalipto, o sea, te ves ahí masas enteras de eucalipto y helecho, porque debajo del eucalipto poco más puede vivir, enseguida vuelve muy ácido el suelo. Crea un lecho tóxico con esas hojas, ¿no?, que acidifican el suelo. Y, bueno, todo esto siempre tenemos dinámicas para que ellos se vayan fijando y lo vamos contando, ¿no? En cualquier caso, paramos a almorzar en Palas de Rey, creo que es este sitio con las mesitas, ¿no?, que es donde está la parada de autobús, del campo de maíz, de todo, creo que es este sitio. Creo que nos hemos equivocado, ¿no? Ese no era realmente el otro, el día de Palas de Rey, el de las... Puede ser, sí. Sí, ya. Unas mesas poco más allá de un restaurante o albergue llamado Casa Molar. Sí, está ahí como... yo creo que es el que digo. Esta es la ermita. Y el día de antes... Es el de las mesitas que he dicho. Exacto. Yo. Vale. Sí. Bueno, muy chulo también. Y nada, llegamos a Palas de Rey. Este es el del restaurante La Cabaña, ¿no? Aquí se come que te pasas. La Cabaña porque es enorme, pero es de maderita, muy guay. Aquí es un albergue público muy grande, que está muy guay porque siempre nos han dejado hasta ahora dormir a todo, porque los chavales son muy rápidos y han llegado a dormir ahí. Por cierto, en esta etapa es donde se creó el grupo de jóvenes en 2014. Los senté a los chavales en una mesa y les dije, hey, aquí hay mucha magia y pues somos capaces de hacer muchas cosas juntos. Y si hacemos algo más durante el año, y se creó el grupo de jóvenes y de ahí ha ido creciendo. Y nada, ese día vamos a hablar de pistas para recordar que vale la pena, ¿vale? Vamos a afrontar un tema, lo hemos hablado mucho con Odil y nos vamos a trabajarlo con especialistas, pero queríamos hablar de algo que creo que es importante hablar, sobre todo para echar una mano, ¿no? Que es el tema de la gente que a veces se le ponen las cosas tan difíciles y lo veo todo tan oscuro que decide que ya no merece la pena más, ¿no? Dicho así rápido, del suicidio, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de la manera de detectar, pues cuando alguien está un poco bastante deprimido, de qué podemos hacer, a quién podemos llamar. Vamos a trabajar con la gente del Teléfono de la Esperanza para que nos asesore con profesionales, todo, y bueno, a ver cómo lo ven, que nos cuenten un poquito también, todo. Bueno, creo que puede ser fuerte, ¿no? Creo que hacía falta hablar de este tema, ¿no? Exacto, al igual que centramos uno nuevo, que es la de tema de las drogas y eso también, este tema, porque quieras que no, está en nuestro día a día y mucha gente que piensas que a lo mejor no, o sea, la tienes ahí al lado y te sorprendería las cosas que llegan a pasar por su cabeza, ¿no? Y que a lo mejor pienso que nos ha llegado a pasar a todos, ¿no? Momentos que has estado depre o eso, ¿qué solución, no? Encuentro. Y bueno, muchos encontramos la solución de vamos a seguir hacia adelante, pero otros que no, que dicen que hasta aquí, que no tienen ganas de seguir, ¿no? Con lo que le depara la vida. Pues sí, vamos a hacer con mucho respeto, con profesionales, pero creo que puede estar muy bien, ¿no? No sé si este era el revuelto de champiñones, no sé si este año también, pero otros años hemos hecho. Este es el de muchos años revuelto de champiñones, sí, pero este año cambia. Vale. Sí, en vez de champiñones vamos a poner verduritas, entonces a ver cómo sale, como de pisto, ¿no? Un revuelto ahí con pisto. Espera, este es el día que dijimos de meter, la soja. La soja. Que vamos a probar algo nuevo y es a meter soja texturizada ahí con el pisto y demás y huevos también dijimos, tortilla. Sí, revuelto. Sí. Exacto. Qué rico. Genial. Cocinan los linces, así que vamos a ver qué tal queda, ¿no? Siempre muy rico, la verdad. Ya sabéis todo lo que hacemos después, la asamblea, cenamos y bien, al día siguiente, día 6, esta etapa han sido 22 kilómetros, día 6 nos vamos acercando cada vez más a Santiago. Tengo esta taza, y lo pone aquí también en el programa, está también en la web, 156,7, porque son los kilómetros que se hacen desde Ocebreiro, donde salimos, hasta Santiago de Compostela, para que nos entendamos el kilómetro cero, ¿no? Entonces, bueno, cada vez de esos 156 vamos descontando cada día. Entonces, bueno, ese siguiente día llegamos al sitio, no diré que más me gusta, porque de hecho me gusta mucho Triagastela y la primera etapa, ¿no? Hasta Samos, sí. Pero Ribadiso es que tiene algo, qué sé yo qué sé, ¿no? Es muy bonito. Ribadiso da Baixo, la ribera del río Iso, ¿no? Es una etapa bastante larga, esta se hace larguita. No sé si esta es la que paramos en Melide, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo, no?
Nada, no, en Melide bien. Lo que pasa es que es verdad que al llegar a Ribadiso sí que ahí también tardan algunos y llegan como muy cansados. Pero está guay porque el albergue está pegado a un río. Entonces ahí es como te bañas, ahí es el bañito de final de etapa. Es brutal. Además, recuerdo que el año pasado, ya claro, como cada vez me conocen desde hace mucho tiempo y ya la broma, no, ay Marcos, que estás gordito, no sé qué, me vacilan, ¿no? Vas a llegar el último, no sé qué. El año pasado llegué el cuarto, ¿eh? Sí, ¡Ojo! ¡Ojo! Y los dos que llevaba delante llegaron un momento antes, corrieron para que no llegara yo antes. Bueno, llegó el cuarto, realmente el quinto, porque... No, hombre, llegó antes que tú. Eso sí, total. Entonces, bueno, esos dos no contaban, llegó por eso, tercero o así. Llegaste muy rápido. Exacto, no sé si llegó la lobita o antes yo, pero bueno, el caso, nada, muy bien, es un albergue medieval, era un antiguo hospicio donde atendían a los peregrinos en la Edad Media, muy chulo, y nada, es que es precioso, tienen el río Iso, como dice Chris, una pradera brutal ahí, además tiene como un embarcaderito de piedra, es que es brutal, y todo eso, bueno, y un puente además muy característico, apuntado, medieval también, y claro, cuando llegas, que también es una bajadita, te ves a la gente bañándose, no es como, no, yo quiero, ¿no? Y nada, dejas la mochila y mientras esperas a que abran te puedes bañar. Bueno, si quieres, yo es que sí que soy de las de... Dejo ahí la mochila, ya llevo ese día el bikini puesto, seco, y me tiro al agua. No en vano la llamamos patrinutria. Entonces, nada, ya nos alojamos ahí, todo. Hay otros dos albergues privados por si hiciera falta enfrente, todo. Nada, y la dinámica de ese día en Ribadiso es pistas para capturar naturaleza. Bueno, vamos a hablar que los disparos que más nos gustan de naturaleza son los de nuestras cámaras de fotos, de móviles, de cámara un poquito más profesional. Y como hemos tenido la suerte de contar con Unai Canela, que es hijo de... Para nosotros el mejor fotógrafo de naturaleza de España, que es Andoni Canela, le vamos a pedir a Andoni que también por llamada o videollamada, o si nos graba un vídeo, nos dé algunas pistas para hacer fotos de naturaleza a nivel amateur. También daremos alguna para hacerlas con el móvil, todo, que ya hay algunos linces que en Instagram son unas fotos que te pasas, ¿no? Por supuesto una de Canela, pero también otros de ellos, ¿no? Y bueno, creo que va a ser un día chulo porque vamos a hacer también prácticas, va a haber una parte de contar cómo, una parte más chula porque eso es una parte para mí muy guay, ¿no? Y luego vamos a hacer fotos y las vamos a compartir también en las redes del proyecto de Quirios Educación, en todas somos @caeducación y en el Telegram de Campamento Feliz, lo recuerdo. Y nada, muy guay, la asamblea ahí, bueno, ¿qué cenamos, perdón? Cenamos ensalada de pasta. Olé, muy bien. Parece que sea lo mismo que la otra vez, pero con diferentes ingredientes, con diferente manera. Ole, chachi. La asamblea ahí es una campa brutal al lado de las vacas, porque hay un campo de vacas al lado muy guay. Y a mí es que cuando atardece allí tengo unas imágenes grabadas de las asambleas allí a lo largo de estos años pasados que me parece de lo más bonito del camino. Nada, acabamos el día, dormimos en ese albergue medieval tan chulo, no sé qué, nos despertamos. Ahí suele hacer fresquito siempre, ¿verdad? Y suele llover un poco, normalmente. Sí. Bien, a mí me gustan esos arranques de día. Y nos vamos a Pedrozo, estamos ya casi acabando el camino. Esta etapa es un pelín más corta, son como unos 23 kilómetros, algo así. Entonces, bueno, pipipín, andamos. Aquí ya hay mucho eucalipto. Recuerdo esa primera etapa, ¿no? Con mucho eucalipto. Bueno, llegamos a Pedrozo. Pedrozo hacemos una cosa muy guay, ¿no? Pedrozo es creo que es el albergue más grande, descontando el de Monte de Gozo. Son 300 casi, o 100 y pico largos. Bueno, no sé, algo así. Y normalmente entramos casi todo el mundo ahí. Y si no, hay un montón de privados también en el pueblo. Y hacemos una cosa muy guay. Como ahí convergen varios de los caminos, el camino francés, el del norte, no sé qué, y se junta mucha gente que ya va a llegar a Santiago, entonces les invitamos a todo el mundo a las 8 de la tarde, allí como en la entrada del albergue, como hay como una especie de explanada antes de entrar, hacemos una especie de... Esto hicimos el primer año que estaba muy álgido el conflicto entre Israel y Palestina e Israel, y bueno, veíamos cuando comíamos ahí las teles estas típicas de los bares y restaurantes, ¿no? Las bombas, no sé qué, los muertos, bueno, un desastre. Entonces hicimos una vigilia por la paz, ¿no? Invitamos a todo el mundo, de la confesión que fuera, de la religión que fuera, o si no la tuviera, que es como un rato por la paz, ¿no? Primero de silencio, también de expresar deseos, ¿no? Ideas, y luego también de contar un poco la huella que te ha dejado el camino. Es súper guay. Es una de las cosas que los chavales recuerdan con más cariño. Como saben un montón de idiomas nuestros linces, que son la leche, a veces traducen ellos al francés, al inglés, no sé qué. Muy guay. Participa gente de un montón de nacionalidades. Hay una gente que se pidió matrimonio allí. Hubo unos soldados que habían estado españoles destinados en Irak,
que dieron su testimonio, una familia que había ido con un nene pequeño que también dieron su testimonio a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, muy, muy, muy guay, ¿no? Es muy lacrimógena, la verdad. Yo voy tocando ahí un poquito de punteado con la guitarra, ¿no? El recuerdo es brutal, ¿no? Muy guay. Ese día comemos rápido porque vamos como muy... Ay, a que salga bien esa vigilia, pero ¿qué comemos ese día? Cenamos. Perdón, ¿No? Sí, cenamos. sí, sí. Pues este año lo vamos a cambiar por eso que dices, porque a veces habían algunos que se quedaban medio cenados, que no les daba tiempo, o que no daba tiempo de hacer la cena, porque también es complicado. Entonces, pues este año vamos a cambiar el menú. Entonces aún no lo tenemos muy claro. Hemos pensado que podría ser un bocadillo de algo rico, que fuera algo calentito también, pero tenemos que pensarlo mejor. Tenemos que idearlo todavía. Oye, se admiten sugerencias, ¿eh? Sí, sí, lo iba a decir. Y nosotros os dejamos. Si tenéis sugerencias así, que sean rápidas, ricas... Y lo más local que se pueda, genial. He dicho antes comer por equivocación, pero comemos una pizzería, si no me equivoco, súper rica. Nos hace unas pizzas para quien quiera también vegetariana, no sé qué, que te pasas, ¿no? Muy bien. Nada, al día siguiente hacemos ya Pedrouzo. Esa es muy cortita, son 17 kilómetros. Ya se nos hace cortito, 17 kilómetros. Pedrouzo, Monte do Gozo, es el monte del Gozo, ¿no? Donde llegaban los peregrinos a la Media y decían, veían ya Santiago con la supercatedral, allá al fondo decían, bueno, quiero apurar un poco más esa experiencia, ya lo hago al día siguiente, ¿no? Aunque podría llegar ahora. Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a llegar allí, que hay un albergue que caben, bueno, si tuvieran todos los pabellones abiertos, creo que caben... 4.000 o 5.000. Sí, es una barbaridad, pero bueno, no hace falta abrir el primero y aún así sobra, ¿no? Entonces hay siempre sitio, todo, hay una gente amabilísima, allí siempre son, bueno, los mejores hostaleros de todo el camino, y allí comemos en un sitio que es muy gracioso, o sea, nos traen la comida. Sí, Javier hoy no cocino se llama. Que el año pasado nos trajo una comida ahí muy rica, estuvo muy guay, la verdad. Sí. Fue como comida para llevar, ¿no? Fue una idea ahí de, bueno, ¿qué podemos hacer en este? Porque no hay, en el complejo este de Monte do Gozo no hay restaurantes cerca ahora, y bueno, funcionó muy bien. La dinámica ese día es pistas sobre un pueblo, la humanidad. Es la idea de que... Bueno, o que tengamos diferente color de piel, diferentes ideas, diferentes costumbres, al final somos una única especie, somos la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, a través de algunos relatos de Félix súper chulos, sus historias que nos ayudan a entender muy bien esto, queremos recordarnos que aunque tengamos aspecto diferente, aunque podamos tener diferentes expresiones de lo que significa ser humano, que somos los mismos, ¿no? Y las mismas alrededor de todo el planeta, y que para vivir bien necesitamos cuidarnos toda la especie lo mejor posible, y por supuesto nuestra especie con el resto. ¿Y qué cenamos ese día en Monte do Gozo? ¿No has hablado de Casa Manolo, donde comemos? Bueno, eso es al día siguiente. Ay, es verdad. ¿Cómo? Pero si ya lo hemos dicho. No, ¿qué cenamos? ¿Qué cenamos? Que creo que era, no no, sé es si es verdad. decir, arroz al horno, no, eso es de Valencia. El arroz a la Me he cubana. confundido sí, me he cambiado la comida por la cena, es verdad, ¿no? Comemos esto para llevar y cenamos, ¿verdad? Arroz a la cubana, con Que está ahí con bien huevo ahí y rico, todo. y Sí. súper bueno. Me he ido. Y nada, el día siguiente es muy especial. De hecho, tenéis un buen trozo de esa primera parte del día, porque es muy calcada el año pasado, en nuestro YouTube, el de también Quirios Educación. Lo que hacemos es, este día sí que vamos juntos, porque solo son 4 kilómetros, es 30-40 minutos. Sí. Y entonces bajamos y vamos charlando tranquilamente, muy alegres, todo, hasta la parte histórica. Y ahí sí que les pido, como para que sean muy conscientes de que se acaba ya la aventura del Camino de Santiago, que, bueno, que no hablen, pero que estemos ya como muy centrados en que vamos a llegar al kilómetro cero, la Praza do Obradoiro, y es un momento muy especial. Vamos andando ya más recogidos, todo, ya... Es que es patrimonio de la humanidad el Centro Histórico de Santiago, es que es muy guay, ¿no? Bueno, no lo veis, pero Marta está ahí fuera de plano y nos fuimos una noche vieja y todo ahí a gozarlo, porque es tan bonito, ¿no? ¿Verdad? Ese Centro Patrimonio de la Humanidad de Santiago. Y nada, llegamos y justo antes de llegar, ahí ya paramos, entramos siempre, bueno, los últimos años que lo permite la tecnología, entramos en directo y es lo que podéis ver colgado en la web. De hecho, en la primera parte, y entramos cogidos de la mano, todo es muy guay. Y entramos ya hasta el centro de la plaza, como entramos tan pronto, 7 y pico, 8 de la mañana, no hay prácticamente nadie, nos permite darnos un abrazo en el centro, que realmente luego está petado, sentarnos, hacer una mini asamblea de cómo están, qué sienten, hay lágrimas, por supuesto, todo, es muy bonito, y nada, muy guay, es muy emocionante llegar, ¿no? Es, bueno, más que emocionante. Entramos con medio la lagrimilla porque es lo... O sea, hemos llegado, estamos entrando, hemos entrado todos y vas con la piel de gallina. Y es el poder llegar y ponernos en el kilómetro cero, o sea, donde está el ladrillito este,
es algo increíble. Y bueno, este año pasado tuvimos algo chulo y es que ya teníamos la catedral también totalmente sin andamios, ¿vale? O sea, siempre hay algo increíble, ¿no? Pero lo de la catedral estuvo muy bien. Y luego sé que Marcos va a explicar un poquito, ¿no? De que aquí hacemos una mini acción. Pues estuvo súper guay la que hicimos el año pasado. Qué guay. Que era una flecha amarilla, ¿vale? Era con deseos de la gente. Con la huella que les había dejado el camino a la gente, y los chavales iban rellenando una hojita pequeña amarilla todos los días, ¿no? De lo que les decían los peregrinos a lo largo de los 156,7 kilómetros, y allí tuvo su culminación. Exacto, exacto. Y bueno, este año también vamos a hacer algo, o sea, siempre vamos un pasito más, ¿no? Vamos a hacer algo increíble. Pero eso prefiero que lo expliques tú. Qué guay. Pues sí, lo del año pasado estuvo súper chulo. Tenéis también la acción que vino el alcalde a recibirnos, estuvo Dil Rodríguez de la Fuente, estuvo súper bonita, a la gente le encantó. Este año creo que va a estar súper guay. Queremos, con la idea, esta idea en parte viene de Paco Pascual, el súper maestro del cole San Roque de Alcoy, que hicieron pulseras del campamento Félix, porque su cole viene a Vejís a hacer el campamento Félix. Entonces queremos hacer unas pulseras con mensaje de naturaleza, de tela, para que los linces, quienes quieran, las puedan vender día a día en el camino, recaudar dinero y con ese dinero entregárselo a... Hay que acabar de hacer la negociación, pero a SEO Life, el grupo de amantes de las aves más importante de nuestro país, para que con ese dinero, bueno, hacer la entrega solemne en la Plaza de Obradoiro, invitaremos también al alcalde, si quiere volver a venir Odil, a los medios de comunicación, todo, igual hacemos un poco de broma, esos cheques que dan como los programas americanos, ¿no? De toma lo que hemos recaudado, ¿no? Pero ahora ya lo serio, es que con ese dinero queremos saber si se puede comprar un transmisor por GPS de los que le pegan a las aves, para poder seguir aprendiendo de su etología, de sus migraciones a África. Sería genial si fuera una de las especies que hemos cuidado en el campamento 814, por ejemplo un vencejo, una golondrina, y que luego se pueden seguir una especie de Google Maps en la página que tienen migraciondeaves.org, os recomiendo un montón visitarla, y sería tan bonito que el campamento Félix pudiera ayudar a hacer ciencia, que ya lo hemos hecho con muchos proyectos como el proyecto EMIS, el proyecto Rius y otros durante estos años. Sería tan bonito que pudiéramos contribuir a conocer más a nuestras hermanas aladas, y bueno, ahí estamos, preparándolo, ¿no? Y bueno, después de la acción esta tan chula, tendrán tiempo para conocer Santiago, conocer todo el ambiente, estar en la catedral si quieren, pedir la Compostela, todo, ¿no? Lo que quieran. Y nada, luego comemos juntos, juntas también, en Casa Manolo. Ahora sí, que Ahora está... sí. ¿Cómo es de bueno Sí. está Casa Manolo? Buah, está más bueno. Además, es que comes muchísimo y está todo buenísimo, no sabes qué pedirte y vamos. Y todos también es que se quedan súper saciados, pero súper rico. Sí, si le sobra la mitad de la comida en el plato. Bueno, yo es que ya soy de ideas fijas, yo ya sé lo que tengo que comer cuando voy allí. ¿Qué vas a pedir? Yo allí la fideuá, los fideos con pescado, que es tipo fideuá, y la milanesa con, o sea, los escalopes, que es pollo empanado, con queso, patatitas fritas y eso. Yo me pido la patita de cordero, yo creo. Los pimientos del Padrón. ¡Oh, sí! Los codillos. El codillo, es verdad, de ternera, Qué ¿no? bueno. Súper rico. Se nos hace la boca agua. Es que está tan bueno todo y te cobran menú del peregrino, 10 euros. Y no te dejan hacer reserva, porque ya saben que la van a petar todos los días. De hecho, mandamos a alguien del equipo, a veces hemos estado Cris y yo esperando ahí en cuanto acaba la acción, para ya poder hacer cola. Bueno, muy guay. Luego tienen tiempo libre, siguen visitando Santiago, un poquito de tiendas ahí guays, de cosas del camino que mola mucho, todo. Y luego por la tarde ya nos juntamos para la última dinámica que se llama ese día. Se acabaron las pistas, pasamos a la acción, por lo que hemos hecho por la mañana, y también queremos hablar de la huella que les ha dejado el camino, ¿no? Durante esos días. Entonces, este año queremos hacer como la misma pulsera que habremos hecho en tela chiquitina, vamos a hacer de broma como en un panel grande, para que ahí con permanentes ponga la huella que les haga el camino, que es un símbolo muy guay, y también hacemos la evaluación, nos ponen lo que más les ha gustado del camino, lo que menos, para aprender, bueno, muy guay. Es una tarde muy chula. Cenamos, hay unos bocatas ricos, todo, y está muy guay porque cenamos, y siempre hay alguna cosa guay en la Plaza de Obradoiro, algún concierto, algún espectáculo de luces, como algún año, sí. Los peregrinos, la catedral iluminada, que es un espectáculo, patrimonio de la humanidad, insisto, y allí mientras cae la luz, pues hacemos la última asamblea, que eso sí que ya es un mar de lágrimas, de emociones, y de, además sale algunos que ya pasan al turno de mayores, al Misión Tortuga, que ya no pueden venir al Camino Santiago, ¿no? Este año Miguel, Adrián, Edu, ¿no? Paula el año anterior. Bueno, es muy, muy emotivo. Ya se te pone la carne de gallina, ¿no? De imaginarlo. Reparto de diplomas, todo, es muy guay.
Y nada, ahí acabamos, volvemos al albergue, solemos dormir o hay algunos coles que te abren ahí como los gimnasios, todo, tenemos unas colchonetas, estás muy a gusto, estás al lado de la Plaza de Obradoiro, al lado de la estación de buses que cogemos al día siguiente, estamos muy a gusto. Hemos estado el año pasado con los jesuitas, otros años con La Salle. La Salle, a uno de los dos iremos este año, y muy bien, la verdad, hemos estado muy a gusto. Y nada, al día siguiente madrugamos para ir a poder coger el bus, a alguna gente ya la recoge en la estación de buses, pillamos bus y como la ida, el coche de apoyo va al lado del bus, Patri va en el bus Alsa de Madrid con los linces que quieran, llegamos a Estación Sur, ahí recogen a la mayoría, es muy emotiva la despedida, y luego ya sale el bus a Valencia, que llega también a la madrugada. Y ahí habrá acabado una aventura súper, súper guay, ¿no? Me vais a perdonar, pero es que esta es tan especial, porque es el campamento Félix Rodríguez de la Fuente, más el Camino de Santiago, más estas edades que me flipan, que es que yo me iba mañana. Ya lo dijimos en el vídeo de la presentación, pero es que es verdad, qué guay, ¿no? La verdad es que apetece muchísimo y yo ya tengo muchísimas ganas. Aunque no sé yo cómo lo llevaré, que cada año se nota más y sobre todo cuando ya te echas unos cuantos kilos de más. Pero la verdad es que es súper emocionante. En el mismo camino, andando con ellos mano a mano, cuando estamos haciendo las comidas, toda la convivencia que llevamos es que se hace tan bonito y tan especial que no hay palabras a veces. Qué guay. ¿Tú tienes ganas de Galicia, de todo ese mogollón? Sí, además, como lo hemos revivido ahí etapa a etapa, sí. Qué guay. Pues no lo perdáis, ya sabéis que queremos eso, juntarnos para cuidarnos, para darnos calorcito, para contarnos nuestras cosas, para imaginarnos un mundo mejor y tener pistas para ver cómo lo podemos construir entre todo el mundo, hacer realidad hoy lo que soñamos para mañana, como decimos en el camino, siempre adelante, siempre hacia arriba, y que el camino no es la meta, ¿no? La meta es el camino. Así que nada, muchísimas gracias hasta aquí, nos vemos, hasta luego, Deu. Adeu. Le voy a pedir a Marta que lo apague, así luego no hay que editar ni nada, que tenemos poquito tiempo.